Vamos a hablar de resonancia de órbitas, anatomía de la región, anatomía de las órbitas, ubicación, el contenido, la utilidad que tiene la resonancia en esta región y las secuencias que se utilizan para diferenciar los distintos tejidos con o sin contraste. Bien. Con respecto a las órbitas, vamos a hablar de la ubicación, contenido y el espacio conal, que vamos a entrar en detalles hablando del contenido del espacio conal y las divisiones del espacio conal. Para tener una idea de la disposición y ubicación de las órbitas, vamos a decir que está a cada lado de la línea media, debajo, o sea que yo tengo la línea media, a cada lado tengo las órbitas, debajo del hueso frontal, encima del seno maxilar, esto sería el maxilar superior, y vamos a tener las cavidades neumáticas que serían los senos maxilares. Acá estarían los senos maxilares. A los laterales tenemos las fosas nasales y la lámina papirácea, que ya vamos a hablar de lo que es la lámina papirácea, y tiene una disposición oblicua hacia el centro de la base de cráneo. Oblicua es como un cono donde la base está hacia externo y la base en forma oblicua hacia la línea, apuntando a la línea media. Va a tener un techo, un piso, una pared interna y una pared externa. Bien, con respecto a las estructuras, a los huesos que forman las distintas paredes, el techo y el piso, vamos a tener el ala menor del efenoides. Recuerden que el ala menor es interno, está marcando el número 2. Después vamos a tener el número 1, la porción vertical del frontal. Vamos a tener el hueso malar cigomático, el maxilar superior y este hueso chiquitito en el fondo que sería el hueso palatino, todo derecho. Después vamos a tener el tabique nasal, el número 7, el número 6 los huesos nasales, en este caso el izquierdo, recuerden que son dos, el izquierdo. Después el número 8, el maxilar superior del lado contrario, en este caso izquierdo. El 9 sería la lámina papirácea, el 9 sería el ungis. El gris sería la lámina papirácea. Después nosotros dijimos que esto era el ala menor, y en el ala menor tengo un agujero, es el agujero óptico. Por el agujero óptico transcurren dos estructuras, la arteria oftálmica y el nervio óptico. En este caso, la letra B sería el ala mayor del efenoides separado por la hendidura esfenoidal. Todo esto es izquierdo. La articulación frontomalar izquierda y el gris, esta estructura gris que sería la lámina papirácea izquierda. Bueno, ahí tenemos una órbita, ¿sí? En este caso es una órbita izquierda. Vamos a tomar como referencia este agujero que está acá, que es el agujero óptico, ubicado en el ala menor del efenoides. Si tuviera que hablar del techo, vamos a decir que está formado por el hueso frontal, ¿sí? Y el ala menor del efenoides, o sea que el hueso frontal, la porción horizontal del hueso frontal y el ala menor del efenoides terminan de formar el techo de la órbita. Con respecto al piso de la órbita, lo van a formar tres huesos. Hacia interno sería el maxilar superior y hacia externo sería el hueso malar o cigomático. Y en el fondo, en el vértice de la órbita, el hueso palatino. Con respecto a la pared externa, voy a tener el ala mayor del efenoides, ¿sí? Que sería esto. Recuerden que yo distingo el ala mayor del efenoides por la separación de la hendidura efenoidal, ¿sí? Hacia afuera de la hendidura, el ala mayor, hacia adentro de la hendidura, el ala menor. Y por último, el hueso cigomático, o sea que el ala mayor y el hueso cigomático forman
la cara externa de la órbita. Y por último, la cara interna de la órbita sería el hueso maxilar superior, que sería esto. Hueso maxilar superior, el unguis o el hueso lagrimal, la lámina papirácea y una porción del hueso frontal, terminando de cerrar la cara interna de la órbita. Bueno, en este caso estamos mostrando dos imágenes axiales. Una es una secuencia T2, otra es una secuencia T1. En el T2 marca el globo ocular derecho, lóbulo temporal derecho. Después, en este caso, marcaría la cisterna del ángulo pontocerebelosa derecha e izquierda. El número 4 sería una imagen con vacío de flujo, por delante de la protuberancia, la arteria basilar. El número 6 marca una imagen hipointensa, vacío de flujo, sería el cristalino. En el T1 marca la letra B, el nervio óptico izquierdo, la letra A, la protuberancia, la letra C, el cuarto ventrículo, el número 7, el globo ocular izquierdo, el número 8, lóbulo temporal izquierdo y el número 9, el lóbulo cerebeloso derecho. Con respecto al contenido de la órbita, estas son las estructuras que nosotros vamos a nombrar y a estudiar. Son todas estas, una por una. La ubicación y en qué secuencia o en qué plano se puede identificar con claridad. Bien, seguimos. Con respecto a las glándulas lagrimales, vamos a decir que su ubicación es en el ángulo superexterno del techo orbitario, en una región llamada fosa lagrimal. Significa que el hueso frontal, en el ángulo superexterno, vamos a tener una excavación con el nombre de fosa lagrimal. La fosa lagrimal del hueso frontal. Ahí, en ese lugar, se aloja la glándula lagrimal. Recorre toda la parte inferior, ¿sí?, del arco supraorbitario, llega hasta el canto interno del ojo, donde en cada pestañeo libera líquido para lubricar el ojo y luego continúa por el conducto lacrimomuconasal. Ahí tenemos una tomografía, un plano axial y un plano coronal, y las tres de abajo son resonancias, mostrando la glándula lagrimal. Observen que hay poca capacidad tisular en tomografía, a diferencia de resonancia, que puedo ver qué tejidos están comprometidos. Ahí tenemos marcando, no con tanta nitidez, la glándula lagrimal, el ángulo supraexterno. ¿Sí? Acá lo mostramos en un axial y acá lo mostramos en un coronal. Acá tenemos la glándula lagrimal en un T1 con contraste. Observen que están los músculos blancos. Y acá tenemos un T2 con supresión grasa. ¿Por qué? Porque la grasa que tengo detrás del ojo se ve negra. Y recuerden que en T1 y T2 la grasa se ve blanca. Acá tenemos un T1 donde vemos el aumento de tamaño de la glándula lagrimal. Y observen cómo desplaza las estructuras del espacio con el que tenemos el nervio, tenemos arterias y tenemos venas. Bien. Ahí tenemos el globo ocular mostrando en T2 hiperintenso, en T1 hipointenso. En el globo ocular, una imagen hipointensa, recuerden que corresponde al cristalino. ¿Por qué se ve hipointenso el cristalino? Porque es calcio, y calcio en resonancia no tiene información, por consiguiente es vacío de flujo. Ahí tenemos en un plano axial, esto es una tomografía, en un plano axial, mostrando una proptosis o exostalmo. Serían el aumento la protrusión, pero en realidad sería la protrusión del globo ocular fuera de los límites normales.
¿Cómo se hacía para saber esta medida? Una línea horizontal que pasa por las dos articulaciones frontomalares y luego una perpendicular con respecto a la horizontal que se trazó hasta la esclera anterior. De acuerdo a la medida que da, el médico va a decir si es o no proptosis. La parte posterior del globo ocular vamos a tener una estructura en forma de cono que se llama espacio conal. En ese espacio conal vamos a tener que prácticamente la mayoría de las estructuras que ocupa el espacio conal es grasa, ¿sí? Así que un gran porcentaje del espacio conal está ocupado por grasa. Y recuerden que en T2 y en T1 la grasa es hiperintensa. Acá la vemos, grasa acá, lo blanco, grasa acá, lo blanco, ¿sí? Sería la intensidad que tienen en las dos secuencias. Bien, acá tenemos un T1 mostrando la cantidad de grasa que hay en el espacio conal, donde tengo el músculo recto externo, músculo recto interno y en el medio el nervio óptico. Lo mismo pasa en la secuencia T2, pero lo que tiene en particular esta secuencia, el líquido está blanco, no hay dudas que es un T2, pero la grasa que está en el espacio conal está negra. Y recuerden que en T2 y en T1 la grasa es hiperintensa, pero si yo tengo que la grasa es negra, acá es un T2 con supresión grasa. Con respecto a los músculos del ojo, que son 7, vamos a tener 4 rectos, 2 oblicuos y un elevador del párpado. Recto superior, recto inferior, recto interno, recto externo. Vamos a tener el oblicuo superior, que es interno, y el oblicuo inferior, que es externo. Fusionado al recto superior, el elevador del párpado. Y en el medio de la órbita, justo en el centro, en el eje, vamos a tener el nervio óptico. Vamos a tomar como referencia el músculo oblicuo superior para decir si es una órbita izquierda o derecha. Así que es importante tomar como referencia el superior o el inferior. Pero recuerden que el superior es interno y el inferior es externo. La única imagen que te muestra una vista panorámica de los músculos del ojo es un plano coronal, donde tengo el recto superior fusionado arriba con el elevador de párpado, recto inferior, recto interno, recto externo y el oblicuo superior que sería interno y en el medio el nervio óptico. En un plano axial yo puedo ver el recto interno y el recto externo nada más y el nervio óptico en el medio. En un plano parasagital, porque esto es parasagital, veo el recto superior, ¿sí? El nervio óptico y el recto inferior. Observen en este plano un parasagital, un T2, veo el nervio óptico, recto inferior, recto superior y arriba del recto superior, elevador del párpado. Está casi, si yo lo veo en un coronal, perdón, vamos a ver que se encuentra fusionado, separado por una línea que es la aponeurosis. Otra imagen más en una resonancia y en una tomografía, que en la tomografía también podemos ver los músculos del ojo, pero no con tanta nitidez, ¿sí? Yo tengo recto superior, recto inferior, interno, externo y acá el oblicuo superior, o oblicuo interno. Y en el medio el nervio óptico. Bueno, acá tenemos una órbita, observen, recto superior, recto inferior, recto interno, recto externo y acá en la parte interna tengo el oblicuo superior. Y esto es interno, significa que de este lado tendría la otra órbita. Por consiguiente, esto es órbita derecha. Bien, continúo. Con respecto al tendón de Zinc, es una estructura que está ubicada en el vértice de la órbita, ¿sí? En la base de la hendidura esfenoidal.
en el tubérculo infraóptico. En ese tubérculo infraóptico nace el tendón de Zinc. Para que tengan una idea, es el nacimiento de los 4 músculos rectos. El tendón de Zinc dan origen a 4 bandas, y esas 4 bandas corresponden a los 4 músculos rectos del ojo: el superior, el inferior, el interno y el externo. Entonces, tenemos ahí en el tubérculo infraóptico el tendón de Zinc. Cuando nace, va a dar 4 prolongaciones. Lo particular que observen: la prolongación interna, que es el músculo recto interno, va a tapizar el agujero óptico, y por el agujero óptico transcurre la arteria oftálmica junto con el nervio óptico. Por eso la prolongación superinterna va a estar perforada. ¿Por qué? Por 2 estructuras: el nervio óptico y la arteria oftálmica. La prolongación externa va a estar perforada por una estructura que se llama anillo de Zinc. El anillo de Zinc, ahí lo tenemos en verde, el anillo de Zinc va a estar encima, tapizando. Esta prolongación, lo que tiene de particular esta prolongación, es que tapiza de manera parcial la hendidura esfenoidal. Significa que esta perforación que tiene el músculo recto externo va a transcurrir pares craneales. Van a transcurrir pares por acá, por dentro del anillo Zinc y por fuera del anillo del Zinc. Bien. Con respecto al nervio óptico, es el segundo par craneal, nace en la parte posterior del globo ocular, por la unión de 2 hemirretinas, la hemirretina temporal y la hemirretina nasal. Ahora, para que vean, el nervio óptico, la hemirretina nasal, cuando llega a la altura de la parte anterior de la silla turca, lo que hace, se cruza de lado, del derecho va para el izquierdo. En cambio, la hemirretina temporal, cuando llega a la altura de la silla turca, la parte anterior de la silla turca, continúa por el mismo lugar. O sea que son 2 cintillas que transcurren. Si uno alcanza a ver, da la impresión que fuera uno solo, un nervio solo, pero en realidad dentro de esa envoltura transcurren 2 filamentos, que serían 2 hemirretinas. La temporal va para el mismo lado, la nasal cambia de lugar. Lo mismo pasa con el izquierdo. Cuando llega a la parte anterior de la silla turca, si cambian de lugar, cambian de dirección, tiene un nombre: quiasma óptico. Ahora, del quiasma van a llegar hasta el tálamo, con el nombre de cintillas ópticas. O sea que el nervio, desde el quiasma hasta el tálamo óptico, se va a llamar cintilla óptica. Luego del tálamo óptico va a llegar hasta el occipital. Ahí tiene el nombre de radiaciones ópticas. Entonces, lo que conecta quiasma con tálamo sería cintilla óptica. Tálamo con occipital, radiaciones ópticas. El nervio óptico va a recorrer 4 regiones. Una es donde se origina, dentro del globo ocular, que se va a llamar bulbar. Otra por el espacio conal. Otra por el agujero óptico, que sería óseo, o sea, un trayecto intraóseo. Y por último, un trayecto cerebral. 4 regiones transcurren el nervio óptico: el bulbar, o sea, dentro del globo ocular; conal, por el espacio conal; intraóseo, que sería el agujero óptico; y luego va para el cerebro. Ahí tenemos el quiasma óptico, ¿sí? El entrecruzamiento de las hemirretinas, y en plano coronal mostrando el recto superior, inferior, el interno, el externo, el oblicuo y el elevador del párpado. Y alcanzan a ver un punto acá blanco debajo del músculo recto superior. Esto corresponde a la vena oftálmica superior. Tenemos 2 venas, la superior y la inferior, que ahora vamos a hablar de eso. En esta imagen muestra el número 1, el nervio óptico derecho; el número 2, la arteria cerebral media derecha;
quiasma óptico, y por último lo que conecta quiasma con tálamo, cintilla óptica izquierda. Ahí tenemos dos imágenes axiales en T1 mostrando el nervio óptico izquierdo y acá el nervio óptico derecho, justo detrás del globo ocular. En esta imagen mostramos el nervio óptico y observen, es un T2 con supresión grasa. Saturo la grasa o la dejo negra y alcanzo a ver el líquido cefalorraquídeo que tapiza el nervio óptico. Significa que el nervio óptico está tapizado por meninges. Con respecto a las arterias y a las venas, recuerden que las arterias oftálmicas son ramas de la carótida interna. Transcurren por el agujero óptico y una vez que pasan el agujero óptico da dos ramas. La arteria oftálmica interna y la arteria oftálmica externa. Lo particular de las arterias oftálmicas interna y externa es que transcurren paralelo al nervio. A diferencia de la vena oftálmica. Las venas oftálmicas que traen sangre, ya el drenaje del globo ocular, lo van a hacer, la vena oftálmica superior lo va a hacer por debajo del músculo recto superior. La vena oftálmica inferior lo va a hacer por encima del músculo recto inferior. Entonces, teniendo esa información, viendo una imagen puedo decir si es la arteria o la vena más allá del calibre, ¿no? En un plano axial yo tengo que el nervio óptico, cuando pasa el agujero óptico, da dos ramas. Esto que está acá, que sería la vena oftálmica externa, y esto que está acá, que sería la vena oftálmica interna. Significa que corren paralelo al nervio. En cambio, en esta imagen, que es de un plano coronal, yo tengo el músculo recto superior, por debajo tengo un vacío flujo, la vena oftálmica superior. Acá tengo el músculo recto inferior y tengo un punto acá que es la vena oftálmica inferior. Y paralelo al nervio vamos a tener las arterias oftálmicas, ¿sí? La interna y en este caso la externa. Para ir terminando, vamos a hablar del espacio conal, que es el espacio retroocular o la parte posterior del globo ocular. Lo particular del espacio conal es que tiene dos compartimientos. Uno es intraconal y otro es extraconal. El intraconal es el espacio que queda comprendido entre los músculos rectos. Es el espacio comprendido entre los cuatro músculos rectos. ¿Sí? Yo tengo músculo recto interno, músculo recto externo y entre medio tengo el espacio intraconal. Todo lo que está por fuera de los músculos rectos, ya sea esto y ya sea esto, es extraconal. Y en el intraconal yo tengo grasa, arterias, nervios, venas, tengo líquido cefalorraquídeo, tengo parcial de globo ocular y músculos. Eso es lo que tengo en el meninges, eso es lo que tengo en el intraconal. Todo lo que está por fuera sería esto. Y esto es extraconal, como lo marco acá. Ahí tenemos marcando el extraconal fuera de los músculos rectos, que sería esto y sería esto. ¿Qué tengo acá? Grasa, tengo arterias y venas también, y tengo la glándula